Analicemos un poquito más esto de secreción. Quiero explicarles un poquito de secreción antes de pasar a la siguiente pregunta. Un punto bien importante en secreción es saber cuánto secretamos nosotros de líquidos normalmente al día. Acá va a haber unas variaciones bien marcadas y quiero que tomen siempre en consideración. Normalmente acá vamos a ver que existe una secreción de líquidos, de jugos, de secreciones en todo el tracto digestivo de aproximadamente 7 litros. Doctores, ustedes van a leer literatura, van a leer el Guyton, van a leer el Gannon, van a leer el Constanzo, van a leer un montón, van a leer el Johnson, van a ver que no todos dicen 6.7 litros. Hay otros que mencionan 8 litros, otros que dicen 7 litros, otros que dicen 9 litros. Entonces, la variación es sumamente marcada en muchas veces. Yo quiero que consideren algo. Lo normal es entre 7 y 9 litros. Eso es lo normal de secreción de jugos en sí. Entonces, un rango que me parece apropiado mencionar es de 7 a 9 litros. No les van a poner 6 y 7 o 7 y 8 generalmente. Sería algo, una maldad sería ver eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso es sumamente variable. Tienen que saber que la secreción gástrica generalmente, junto con la secreción intestinal, suelen ser las más abundantes, ¿no? Doctores, si tenemos secreción de 7, 8 o 9 litros de estos jugos, valga la redundancia, por día, ¿cuánto debemos absorber de todo eso? ¿Cuánto se debe de absorber? Porque los 7 litros no los evacuamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se debería de absorber? Casi lo mismo, y la respuesta es sí, es casi lo mismo. La idea de que tengan en consideración esto es que deban de saber que en las heces debe haber una cantidad de líquidos de aproximadamente ¿cuánto? 100 ml, nada más. Una de las definiciones que diría de diarrea era mencionar que son evacuaciones que tienen más de 200 centímetros cúbicos de líquido en sí, ¿no? Esa era una de las definiciones de diarrea. Si ustedes tienen 6.700, por ejemplo, acá de secreciones, aproximadamente tiene que ser absorbido 6.6 o 6.600. Si tienen 9, será 8.900. Eso es muy variable, pero lo normal es que esté entre 100 y 200 la cantidad de líquidos que deban ser evacuados posteriormente. No olviden, puede haber un detalle o puede haber preguntas en las que menciones ¿cuánto de saliva se produce por día? Aproximadamente 1 litro. A veces no lo imaginan y suelen confundir, pues debe ser 50 o debe ser 100, nada, es hasta 1 litro. Igual la bilis, ¿no? Aproximadamente hasta 1 litro. Las secreciones son bastante marcadas, por eso existe gran cantidad de líquidos secretados, pero gran mayoría también tiene que ser absorbido. Quiero que vean esta parte de las glándulas. El estómago, ya que estamos ya en la parte de secreción gástrica, tiene 3 tipos de glándulas, que son las glándulas cardiales, las glándulas oxínticas y las pidóricas. Doctores, acá quiero que recuerden mucho las glándulas oxínticas. ¿Puede ser pregunta de examen? Sí. Una pregunta que se les puede hacer es, por ejemplo, ¿cuál es la glándula o el tipo de glándula más frecuente en el estómago? La más frecuente es la oxíntica. El 75% de las glándulas son oxínticas, el 20% son pidóricas y la menor cantidad son las cardiales. Ok. A partir de ahí salen un montón de preguntas más, porque las glándulas oxínticas, por ejemplo, son de 3 tipos. Hay mucosas, hay parietales y hay principales. Jamás les van a preguntar qué secreta una célula mucosa, jamás. Porque secreta un moco, eso es totalmente sencillo y muy fácil de poder resolverlo. Entonces, acá la pregunta siempre va en qué secreta la célula parietal y qué secreta la célula principal. ¿Qué secreta la parietal? Ácido clorhídrico. ¿Y qué más secreta la célula parietal? Factor intrínseco. Y ahí va justamente a lo que les había mencionado en un momento como factor confusor de la pregunta anterior, ¿no? Si recuerdan, la pregunta anterior decía, el ácido clorhídrico interviene o es importante para la secreción de, y les ponían activación de factor intrínseco. Ahí, si con una explicación previa ustedes no lo hubiesen visto así, de repente hubiese servido como una confusión. Recuerden que la célula parietal lo que hace es secretar básicamente esas 2 sustancias, ácido clorhídrico y factor intrínseco, pero no se necesitan una de la otra para activarse, eso es claro, es una secreción independiente. La célula principal
produce una secreción de una sustancia que se llama, ¿qué es PG? No es prostaglandina por si acaso. ¿Qué es? Pepsinógeno. Y ahí viene justamente lo que les había mencionado, ¿no? Recuerden el pepsinógeno. Existen pepsinógenos 1 y 2, no les voy a molestar mucho con eso. Recuerden simplemente que la célula principal es productora de pepsinógeno y la célula parietal de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Ahora, mucha atención entonces. ¿El pepsinógeno qué función tenía? No, es un simógeno, por consiguiente no tiene función sola. Tiene que convertirse en pepsina, ¿no es cierto? Y para eso necesitaba ¿de quién? Del producto de secreción de la célula parietal, del ácido clorhídrico, para convertirse en pepsina y digerir ¿qué? Proteínas, ¿no es cierto? Sencillo. Las glándulas pilóricas, ¿no? Tienen generalmente varios tipos de secreción, también pepsinógeno, algunas de ellas, y tienen esta que se llama gastrina, que ya te estamos hablando varias veces. La gastrina es producida por ¿qué células? Células G, no lo van a olvidar, ¿ya? Células G, eso es lo primero. Moco, producido por ¿qué células? No M, son las células mucosas, ¿no es cierto? Son las células mucosas, básicamente. Entonces, no olviden eso. A ver, veamos entonces lo siguiente. En este gráfico, ustedes fácilmente van a poder apreciar los productos de secreción. Después de leer este gráfico, no quiero que tengan mayor dudas en lo que son secreciones. Célula parietal, productora de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. ¿De acuerdo? Recuerden, factor intrínseco para absorción de vitamina B12. Célula principal, productora de pepsinógeno. No lo olviden, pepsinógeno se va a convertir en pepsina por acción del ácido clorhídrico, ¿no? Las células mucosas, productoras de moco y bicarbonato. Una pregunta muy sencilla. Y las células G, que no deben de olvidar que son productoras de gastrina. Muy bien, eso es muy sencillo entonces para ustedes. Quiero que vean este video. En este video, ustedes lo que van a poder apreciar es básicamente cómo se produce la conversión del pepsinógeno a pepsina. Miren. Vamos a quitarle al inglés. Veamos simplemente las glándulas gástricas acá. Miren, estos son los pliegues del estómago, ¿no? Las rugosidades se llaman. Aquí vamos a ver las glándulas, y dentro de estas glándulas vamos a ver las células. Esta célula que se llama célula parietal, y estas son las células chief o células principales. La célula principal produce factor intrínseco, la célula parietal produce ácido clorhídrico que actúa sobre el pepsinógeno para convertirlo en pepsina, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace la pepsina finalmente? La pepsina va y actúa sobre estas cadenas de proteínas para poder digerirlas posteriormente. Simplemente las corta y lo convierte en aminoácidos mucho más pequeñitos para que eso sea absorbido posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que tengan en consideración eso, nuevamente les repito. A ver, listo, acá bien. La célula principal, productora de pepsinógenos, productora de pepsinógeno, y la célula parietal, productora de ácido. El pepsinógeno de por sí no tiene función sola, y el ácido clorhídrico lo que hace es convertir el pepsinógeno, ahí se convierte en pepsina, y la pepsina recién sirve para una posterior digestión, como les habíamos mencionado, de las proteínas para que puedan ser absorbidas intestinalmente luego, ¿no? Bastante sencillo con eso. Ok, seguimos un poquito con secreción para seguir avanzando. Recuerden que la secreción gástrica, que es la más importante de la secreción en sí, pues suele ser pregunta muy frecuente de exámenes, tiene tres tipos de estímulos: un estímulo endocrino, un estímulo paracrino y un estímulo neurocrino. ¿De acuerdo? Endocrino obviamente viene de la parte hormonal y está dado principalmente por la gastrina. Donde suele haber confusiones nuevamente es en la parte de paracrino. ¿Qué significa paracrino? Los estímulos paracrinos son estímulos que necesariamente necesitan un estímulo previo de otra hormona para poder ser secretados y así producir función.
todo esto, que puede ser confuso en el momento de expresarlo, va a ser más fácil cuando vean el gráfico o el video posterior. La histamina, para poder producir secreción ácida, en este caso de ácido clorhídrico, necesita ser estimulado primero por la gastrina, ¿de acuerdo? Estimula su célula productora para que se libere histamina y esta histamina produzca secreción de ácido. ¿Qué célula es la encargada de producción de histamina? No me digan H, por favor, no es célula H. Se llama célula enterocromafin like, ¿no? Son las células enterocromafines, muy parecida a la célula enterocromafin productora de serotonina, ¿no? No olviden eso. La gastrina, que es producida por la célula G. Entonces ustedes van a ver eso, que la gastrina generalmente tiene que estimular a la célula enterocromafin para que se produzca histamina y esta produzca secreción de ácido gástrico. Eso es una secreción o un control paracrino. El neurocrino es el que ya hasta el cansancio hemos hablado en la primera parte de la clase. Neurocrino viene con un neurotransmisor y en este caso acetilcolina viene a ser el estimulante. Ahorita vamos a ver un gráfico de eso. A ver, veamos este. Quiero que vean esta animación, por favor. Vean el estómago, ¿no? Esto ya claramente. A ver, quiero... Vamos a ver si funciona. Así está. A ver. Ok, ya saben las posiciones fondo y cuerpo. Miren acá que el alimento, que es el principal estimulante de la secreción ácida, estimula acá a la célula G, que es productora de ¿qué? De gastrina, ¿no? El pH aumenta. La célula G lo que hace es producir la gastrina, ¿de acuerdo? La gastrina va a pasar acá al torrente sanguíneo. Esa gastrina va a venir y va a estimular esta célula SL, llamada célula enterocromafin-like, ¿no? Esa célula enterocromafin produce histamina y esta va y se une a la célula parietal para que se produzca ácido clorhídrico. ¿Está claro eso? De acuerdo. Con esto es muy sencillo de que ustedes puedan resolver cualquier pregunta de lo que es secreción. Ahora, en este video obviamente hay un error garrafal. El error básicamente es este. Miren acá. Esta célula parietal, ¿cuántos receptores ven acá? 2. ¿Cuántos tiene? 3. Tiene 3. Obviamente no es un error garrafal. Obviamente lo que quieren acá es simplemente no confundir con el receptor de acetilcolina, que es el estímulo neurocrino en este caso. Tiene 3 tipos de receptores. Este receptor, que es el receptor H2 o receptor de histamina, que es el receptor de gastrina, y acá habrá uno más que es el receptor de acetilcolina. Los 3 entonces pueden estimular la producción de ácido clorhídrico en sí, ¿de acuerdo? La célula G, recuerdan que era productor de gastrina en un momento, puede producir el estímulo de secreción por estímulo directo sobre la célula parietal, o estimula la célula enterocromafin-like para que ésta produzca histamina y ésta produzca ácido clorhídrico también. O sea, tiene 2 caminos, 2 mecanismos para poder producir. Y uno tercero que será por estímulo prácticamente como neurotransmisores, la acetilcolina, que también produce este tipo de secreción. Ok, sencillo entonces. Pregunta número 7. ¿Cuál es el más potente estimulante de la secreción ácida gástrica? Se los había mencionado hace un rato. A ver, gastrina es el más importante, histamina, colecistoquinina, el estímulo vagal, el VIP. El vagal. Piensen, a ver, ¿qué es lo que les he mencionado en un momento? Para empezar, la ingesta de alimentos es el principal estímulo. Por consiguiente, acá ven ingesta de alimentos, no, pero obviamente acá lo que quieren es la sustancia en sí. ¿Qué es lo que produce la ingesta de alimentos? ¿Estímulo de qué? ¿De qué célula? De la célula G. ¿Y la célula G es productor de qué? De gastrina. ¿De acuerdo? Entonces el más potente acá es la gastrina. Es el más potente estimulante de la secreción ácida gástrica. ¿De acuerdo? La histamina no, porque es un estímulo de qué tipo?
¿De qué tipo era? Paracrino, ¿no? O sea, necesita de la gastrina necesariamente para poder producir secreción ácida. La colecistoquinina, ¿qué es la colecistoquinina? Ustedes tienen que aprender a discernir bien funciones. A veces la respuesta a la función está en el propio nombre de la sustancia. Si ustedes se ponen a analizar qué es colecisto y qué es quinina, van a poder sacar las funciones de la colecistoquinina sin problema. ¿Colecisto qué es? Vesícula, vías biliares. ¿Quinina qué es? Kinesia, movimiento de la vesícula biliar. Por consiguiente, haciendo una conclusión más o menos, es contracción de la vesícula biliar. Esa es la primera función que tiene la colecistoquinina. También lo vamos a repasar en un momento. Tiene 3 funciones, ¿ya? Pero una de ellas es la contracción de la vesícula biliar. Acá no tiene nada que ver. La estimulación vagal es un estímulo de secreción gástrica, sí, pero no es el más potente. El más potente es la gastrina. ¿Y el BIP para qué servía? Recuerden que es un factor, un neurotransmisor relajante, ¿no? De la parte distal del tracto. Entonces, aquí la respuesta básicamente es la respuesta A. Quiero que vean las 3 fases de secreción. Acá se les voy a explicar las 3 fases que existen de secreción gástrica. Quiero que sepan a mencionar que son fase cefálica, fase gástrica y la fase intestinal. Con respecto a fases, la más importante es la segunda que les he mencionado, la fase gástrica. Ya, ese es el principal, digamos, punto donde se empieza a ver secreción ácida gástrica. La mayor cantidad de ácido gástrico se secreta en la fase gástrica, en la segunda. La fase cefálica lo que hace fundamentalmente es un estímulo inicial. Solamente se encarga del 10 al 15% de la secreción de ácido. ¿Y en qué consiste una fase cefálica? Fácil. Cuando ustedes, por ejemplo, saliendo de acá de la clase, vayan a su casa y en su casa les espere un suculento plato de la comida que más les guste, una jugosa carne, un bistec, lo que ustedes quieran, el simple hecho de ver, de oler o de degustarlo, ese simple hecho es un estímulo de secreción ácida gástrica. ¿De acuerdo? Por reflejo simplemente vagal. ¿De acuerdo? Es un estímulo nada más. Claro que ese estímulo es solamente productor del 10 al 15% de la secreción, pero ya es un estímulo. Ese simple hecho de olerlo, de degustarlo y de verlo, ya es un estímulo de secreción gástrica, ¿no? Y es importante para que ustedes lo conozcan. La fase gástrica, que es la más importante de todas, es el 70% da el 70% de la secreción ácida. Por eso es la más importante de ellas. Para eso existe reflejos cortos, reflejos largos y el mecanismo de gastrina que ustedes ya han visto. ¿De acuerdo? El mecanismo de gastrina que ustedes ya han visto. Veamos qué es un reflejo corto. Sencillamente es esto. El hecho de que ustedes ingieran un alimento y este llegue al estómago, lo que hace es producir ¿qué? Una distensión de las paredes del estómago, ¿no? Se produce la distensión y al momento de haber distensión de la pared se estimulan los receptores de las paredes. Y por consiguiente se estimulará las células productoras de ácido clorhídrico. Eso es un reflejo corto, es el estímulo local que da la distensión en este caso para producir ácido clorhídrico. Y que será un reflejo largo, el que ya les he mencionado hasta el cansancio en la primera diapositiva, en la parte neurológica. Distensión de la pared, se produce distensión, se produce estímulo de los plexos, va por el complejo dorso-vagal, llega a las partes cerebral, regresa por el complejo dorso-vagal y se produce la contracción y estimulación de las sustancias. Eso es un reflejo vago-vagal o un reflejo largo. Ya saben que existen las dos maneras de estimularse en sí. Y obviamente esto está dado por el mecanismo de la gastrina que ustedes han visto en el video anterior, ¿no? Gastrina actuando directamente sobre la célula parietal o actuando sobre la célula enterocromafin para producir estímulo paracrino y esta también produzca secreción ácida. Pregunta 8. Son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, excepto, a ver, ¿qué pueden decir a eso? Disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Si han entendido la primera parte, nuevamente no van a tener problemas para poder resolver.
No les he hablado de glucagón, no les he hablado todavía de somatostatina, lo voy a hablar en un momento. ¿Qué es el GIP péptido inhibidor de gastrina? La gastrina y el BIP. ¿Cuál es realmente un relajante? ¿Cuál disminuye la presión? Claro, doctores, ¿será el BIP? ¿Será la gastrina? Veamos la respuesta acá. Estas son sustancias que la respuesta anterior es la de estar correcta, si no se confundan con eso. Miren, aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, la gastrina, la sustancia P, recuerden también la acetilcolina, no olviden eso, ¿no? Realmente aumentan la presión. ¿Cuáles disminuyen? Van a tener ustedes esa alternativa que es el péptido intestinal vasoactivo acá, ¿de acuerdo? Esta pregunta suele ser pregunta muy frecuente de los exámenes del MIR. De esta he visto varias, en varios años, desde el año 2000, pasando por el 2001, 2002, 2003, casi frecuentemente en el MIR hacen este tipo de preguntas con este tipo de sustancias. Simplemente las varían nada más. Varían simplemente la alternativa, ¿no? Y les mencionan básicamente eso. ¿Cuál es la sustancia que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior? En este caso pueden encontrar, miren, la colecistoquinina, que también está ahí, el péptido inhibidor gástrico, el vasoactivo. Pero acá el fundamental es el intestinal vasoactivo. Ese es el más importante de todos estos, ¿no? Es una pregunta un poco variable, ¿no? Pero sí, o sea, acá la más importante es de acuerdo a la que les he mencionado en un momento. 9. La secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes. A ver, ácido gástrico, ya, ácido gástrico les he explicado hace un momento. Tienen reflejos largos, tienen reflejos cortos. Saben ustedes qué célula produce el ácido clorhídrico. ¿Cuál de estas es la que les puede, en este caso, no producir secreción ácida gástrica? ¿Cuál? Gastrina. Esa pregunta es loca, ¿no? O sea, esa respuesta, mejor dicho, es la menos adecuada. Ustedes ya saben que gastrina es productora de sí o sí de ácido clorhídrico. El calcio generalmente está dentro de las células, por consiguiente, generalmente es un estímulo para la secreción de otras sustancias. Así no sepan ustedes sobre insulina y catecolaminas, que sí son productoras o estimulantes de la secreción ácido gástrica, ustedes tienen que conocer a esta sustancia de acá que se llama secretina. ¿Por qué se las ponen como alternativa? Porque el hecho de decir secretina ya induce a que ustedes piensen en secreción, ¿de acuerdo? Y es cierto, la secretina tiene una función de secreción, pero no de secreción de ácido gástrico, ¿de acuerdo? Tiene una función de secreción de sales biliares en canalículos, en los canalículos del hígado, ¿no? En los canalículos biliares, y tiene una secreción, estimula la secreción de bicarbonato. Esa es la otra función, ¿de acuerdo? Entonces, justamente la pregunta va a eso, ¿no? Porque suelen confundir o suelen simplemente, para las personas que no lo conocen, inducir a deducciones inadecuadas. Secretina sí induce secreción, pero no de ácido gástrico, ¿de acuerdo? No de ácido gástrico. La respuesta en este caso entonces es la E. Vamos a ver entonces la 10. A ver. El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido. Vamos, esta pregunta ya es sumamente sencilla. ¿Cuál sería? Vagal, ayuno, estimulación de nervio olfatorio, estimulación visual, ingesta de alimento. ¿Cuál? Claramente, se los he mencionado, ¿no? El mayor estímulo fisiológico está dado en qué fase. Recuerden, fase cefálica, gástrica e intestinal, la fase gástrica. ¿Y cuál es el principal estímulo? La ingesta de alimentos. No olviden que en este caso el nervio olfatorio y estímulo visual son parte de la fase cefálica, entonces no son lo principal para la secreción de ácido, son la menor cantidad, el menor porcentaje, ¿no? Muy importante. Esta pregunta es sumamente sencilla, entonces para ustedes no va a haber problemas de que la respondan. Respuesta a la E, ¿no? Ingestión de alimento. 11. El ácido gástrico estimula la liberación de ¿qué? A ver, ¿qué estimula el ácido gástrico acá?
¿Qué puede estimular? ¿Para qué sirve la secretina? Ya les he mencionado en un momento. Para la secreción de los canalículos biliares de la parte de bilis en sí y la producción de ¿qué? De bicarbonato, ¿de acuerdo? El bicarbonato es producida por ¿quién? En la parte intestinal. En la parte intestinal o pancreática es producida por, obviamente por el páncreas, ahí ya les soplo, ¿no? La célula productora de secretina es la célula, ¿qué célula? Ahí sí pueden mandarse con todo. ¿Qué célula? S. ¿Ya? Es la célula S. Esa sí es la célula S. ¿Ya? La célula productora de secretina es la célula S. Acá la respuesta correcta es la A. Y les voy a mencionar por qué. Y lo van a ver en un video posterior. Creo que acá está. Creo que tengo el video antes. Pero bueno, no hay problema. En un momento les muestro lo del video. Lo que hace normalmente la secretina en sí es el estímulo para el páncreas para la producción de bicarbonato. Una vez que el ácido clorhídrico llega al intestino, en el intestino se produce el estímulo de la célula S. Y la célula S lo que hace es estimular al páncreas para que produzca bicarbonato. ¿Y qué hará el bicarbonato con el ácido en sí? Simplemente lo neutraliza. Básicamente para eso sirve el estímulo. Por eso la respuesta en este caso es la respuesta A. Es justamente eso. El ácido lo que hace es estimular a la célula S para que se produzca secretina y de esa manera se produzca la secreción de bicarbonato para neutralizar. Entonces, una de las funciones que tiene la secretina es proteger a la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si llegara ácido clorhídrico en exceso hasta el duodeno y habría mucho tiempo de contacto, ¿qué se produce? Así es, se producen las úlceras pépticas, ¿no? Entonces ese incremento de contacto básicamente es neutralizado por el hecho de que la secretina estimula el páncreas, produce bicarbonato y el bicarbonato lo que hace es neutralizar al ácido clorhídrico en este caso, ¿no? Entonces esa es la respuesta a lo que les había mencionado en un momento. Acá quiero que vean en este gráfico cuál es la otra función de la secretina para de una vez redondear las funciones de secretina. Estimulación de los canalículos, en los canalículos biliares para la secreción de bilis, para la secreción biliar. ¿De acuerdo? Primera función. La segunda función, acá abajo, es a partir de su célula S, produce estímulo del páncreas para la secreción del bicarbonato y de esa manera neutralizar al ácido clorhídrico que llega desde el estómago. Son las dos funciones de la secretina, entonces no lo olviden, ¿ya? No olvidemos esas dos funciones. Con eso redondeamos la idea de secretina en sí. Este es el video que les estaba mencionando. Es un video muy sencillo, es un video hecho para niños. Como verán, ese estómago está bien feo, ¿no? Y este páncreas también edematoso. Así que van a ver claramente. Es un video sumamente sencillo, ¿no? De la neutralización de... Vean acá. El ácido llega acá al intestino, la célula S lo que hace es producir secretina, llega acá al páncreas, se produce bicarbonato y el bicarbonato neutraliza lo que es la acidez del duodeno. Sencillo, entonces más fácil ya no se los puedo poner, esa es la función de la secretina. Muy sencillo entonces. Más divertido no puede ser eso. Vamos, función de la secretina, con la 12, vamos. ¿Cuál sería? Activa tripsinógeno en tripsina, desdobla grasas, hidroliza polisacáridos en oligosacáridos, regula la secreción de agua y bicarbonato, desdobla proteínas en polipéptidos. ¿Quién desdobla la proteína en polipéptidos? ¿Ya se olvidaron? ¿No se olvidaron? Pregunta, creo 2 o 3 creo que fue. ¿Quién es? La pepsina, ¿no? Entonces la secretina no es. La respuesta ahí ya está descartada. ¿Qué más? ¿Cuál es? Fácil, vamos. La respuesta es bastante obvia, es la D, ¿no? Si ya les había mencionado las dos funciones de secretina, secreción en canalículos biliares y secreción de bicarbonato fundamentalmente a partir del páncreas. No olviden también que regula la secreción de agua, básicamente por ese motivo, ¿no?
¿Quién desdobla las grasas? La lipasa, no lo olviden, eso también lo vamos a ver en la parte de absorción, vamos a hablar mucho de eso en un momento. 13, con respecto a la gastrina, a ver, ya, vamos, de gastrina ya se ha hablado un montón. La B, la D, ahí B, o sea, dos respuestas acá. Acá sí, en este caso puede haber dos respuestas. A ver, ¿es producida por las células G? Sí, obviamente es producida. ¿Es secretada en el antro gástrico por la mucosa duodenal y del páncreas? Ajá. ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿O puede ser solo la... De acuerdo, eso es una pregunta que muchas veces llega a confusión. Sí es cierto que la gastrina se produce en el estómago fundamentalmente, pero sí se ha descrito que existe secreción de gastrina por mucosa duodenal o por mucosa pancreática. ¿De acuerdo? Entonces sí es una pregunta para tenerlo en consideración y no lo olviden de todas maneras. ¿Estimula el vaciamiento gástrico? Ajá, acá ya les pongo como confusión entonces. No estimula el vaciamiento. Acá lo que hace es más que todo la secreción de ácido clorhídrico. Acá la respuesta es la A y la B. En este caso la respuesta D. 14. Con respecto a la colecistoquinina. Vamos a ir a la función de la colecistoquinina ahora. ¿Es producida por las células I o por las células C? No olviden, la célula C no existe. Sí, la respuesta es la célula I es productora de colecistoquinina. Esa es la importante. A ver, ¿es estimulada por aminoácidos y lípidos en el duodeno? ¿En el páncreas produce secreción de enzimas? ¿En la vesícula biliar produce contracción? ¿Qué cosa era colecistoquinina? Recuerden, colecisto, vesícula, vías biliares y quinina, contracción o movimiento, ¿no? Acá ya tienen dos, entonces. Con saber eso ya sabrán que la respuesta es ¿cuál? La respuesta es la E, en este caso es la tos. No olviden que obviamente tiene que estar estimulada por lípidos y por aminoácidos en el duodeno, necesariamente para su producción. Las células I, ¿dónde se encuentran? También están pues en el duodeno, en el intestino en sí, ¿no? Y en el páncreas se induce la secreción de enzimas. Eso no lo olviden, vamos a verlo en un momento. Acá van a ver otro video de funciones de la colecistoquinina. En este video, otro video para niños. Lo pueden encontrar en YouTube, donde quieran. Es realmente muy sencillo. Vean acá otro estómago deformado. Esta L de acá son los lípidos. Por eso les mencionaba en un momento esto, ¿no? Es estimulada por aminoácidos y por lípidos en el duodeno. Este es el hígado, esta es la vesícula biliar. Y si bien este colédoco está acodado, lo cual no es normal, es obviamente el paso de la bilis acá. La colecistoquinina, que es producida por ¿qué células? Por las células I. Lo que hace es básicamente esto. A ver, listo, acá veamos. Miren, el lípido lo que hace es llegar, a ver, vamos a ver, llegar acá a la parte intestinal. La colecistoquinina lo que hace es estímulo o contracción de la vesícula y llega la bilis acá para que se desdoble prácticamente los lípidos y puedan ser absorbidos posteriormente. Eso es en sí lo que hace la colecistoquinina. Primera función entonces, contracción de vesícula biliar, ¿de acuerdo? Pero anatómicamente vean esto de acá. Si ustedes vieron la vesícula acá, por acá sale la bilis. ¿Acá qué existe? ¿Qué estructura existe? Anatómicamente. Se llama el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter de Oddi es una estructura que está cerrada, ¿no? O sea, es prácticamente contraída. Para que salga bilis por ahí, esta tiene que relajarse. Segunda función de colecistoquinina, entonces, relajación del esfínter de Oddi. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos la primera función, es colecistoquinina es productora o produce la contracción de la vesícula biliar, y acá en esta parte distal produce la relajación del esfínter de Oddi. ¿De acuerdo? No lo olviden, por favor. Obviamente, ¿para qué sirve todo esto? Para que salga la bilis y produzca finalmente la secreción de ácidos biliares para la digestión de grasas ulteriormente. Eso lo vamos a ver en la parte final de la clase.
Aquí solamente para redondear la idea, acá mismo han visto la función de la secretina, que era el estímulo, ¿no? El estímulo de la secreción biliar en los canalículos, y acá está la función de la colecistoquinina, contracción de vesícula, relajación de esfínter de Oddi, para que no lo vuelvan a olvidar más, ¿de acuerdo? No olviden esto. 15. La absorción de sales biliares tiene lugar ¿dónde? Este es un tema bien importante, ¿no? La absorción de sales biliares, ¿dónde se produce principalmente? Duodeno, ilion, yeyuno. De esto van a haber un montón de preguntas. Van a haber full preguntas de dónde se absorbe el hierro, dónde se absorbe la vitamina B12, dónde se absorbe las sales biliares. ¿Cuál es la respuesta acá? Es una pregunta concreta. Acá la respuesta es ilion. Y tienen que saber por qué, porque esto se trata de un tema bien importante, bastante preguntado, que es la parte de circulación enterohepática. Ahora vamos a ver eso.